Hermanos, Dios les bendiga. La Iglesia de Dios Pentecostal MI de Chapter les da la bienvenida al estudio bíblico de hoy. Dios les bendiga, mi nombre es Paulina Mi nombre es Luis Jaciel González y somos la Iglesia de Dios Pentecostal MI aquí en Shafter. Hoy vamos a embarcar un tema muy importante bajo el lema Impulsados por el Espíritu Santo, y nuestro texto base es en Lucas 2, 25 al 32, y nuestro hermano Jaciel lo va a leer. Amén, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Damos gracias al Señor una vez más de poder ser partícipes de la obra que está llevando a cabo, de predicar las buenas noticias a toda criatura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos muy contentos, amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Este texto base está en el libro de Lucas, en el capítulo 2, desde el 25 al 32. ¿Lo tiene, hermana? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios la vamos a leer. Amén. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz y revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo, Israel. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre Santo, por este día que nos has dado, por este tiempo, Señor, que hemos apartado, Padre, para enfocarnos en tu palabra. Gracias, Padre Santo, por este tema de impulsados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder entender este tema, Señor, aprender algo nuevo, Señor, juntos como hermanos en armonía. Padre Santo, dirige este estudio, Señor, y nos ponemos en tus manos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy queremos hablar sobre algo muy, muy importante que cuando ya lo empezamos a entender puede cambiar nuestra manera de vivir. ¿Qué significa vivir impulsados por el Espíritu Santo? Muchas veces nosotros pensamos que vivir con Dios es solo asistir a la iglesia o tener momentos especiales en un servicio, pero cuando leemos Lucas 2 vemos que es algo más profundo que eso. Y vemos que un hombre que se llamaba Simeón, aquí lo estuvimos leyendo, y vemos que sin fama, él no tenía un título, él no tenía una posición, pero aún así él estuvo conectado con Dios. Y vemos que Simeón no era un sacerdote, no era centro del templo, sino simplemente, como dice la palabra de Dios, era un hombre justo y era un hombre piadoso. Pero la Biblia dice que lo que cambia todo es el Espíritu Santo y cómo estaba sobre Simeón. Imagínense ese templo. Vemos, imagínense, a veces cuando leemos la palabra de Dios nos tenemos que poner en la Biblia y tenemos que imaginarnos cómo estaba Simeón en un templo lleno de mucha gente, mucho movimiento, lleno de actividad. Y en medio de todo eso, un hombre sencillo como nosotros, viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y vemos que nos hace reflexionar a nosotros qué es lo que realmente distingue nuestra vida de hoy, nuestra ocupación, nuestro ministerio o la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Y hoy vamos a estar hablando sobre eso. Simeón vivía esperando una promesa, y eso es lo que leímos ahorita. Él sabía que no iba a morir hasta que viera al Mesías. Y eso significa que todos los días esperaba. Imagínense la fe que él tenía de poder ver al Mesías. Dice, él sabía que un día lo iba a conocer. Y en ese día el Espíritu Santo lo movió a él. No había un anuncio que le dijera Dios, ¿verdad? No hubo una señal. Fue un día normal. Y María y José lo llevaron al niño al templo. Y vemos que, como decía aquí, una familia obediente, como lo hacía el rito, dice, y la ley.
y nada parecía extraordinario, pero Simeón, ese día se le cumplió la promesa que Dios tenía para él. Y aquí vemos algo muy importante para nosotros. Muchas veces los días donde Dios cumple las promesas parecen comunes, pero la diferencia es qué tan sensibles somos nosotros a la voz de Dios y qué tan sensibles somos a lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Amén. Porque Dios nos habla en todo tiempo, a través de las Escrituras. Amén. Y basado en la voz de Dios y lo que Dios nos dice, eso nos ayuda a nosotros a tener siempre un propósito, entender Amén. cuál es el propósito de nosotros de ser miembros de la familia de Dios. ¿Cuál es el propósito? Y saberlo, establecerlo y tenerlo bien firme en nuestra mente. Una convicción que no puede ser movida, que nos llama a saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos ha dado poder? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros con ese poder que nos da? Amén. Amén. Y en este estudio vamos a mirar también cuando Jesús tenía 12 años. Desde la edad de Jesús a su temprana edad, Él ya entendía cuál era su propósito. Como hijo de Dios, Él sabía a lo que había sido enviado a esta tierra. Él fue con sus padres a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta era una fiesta que se llevaba a cabo cada año, donde todas las familias de muchos lugares, de otras regiones, de otros países incluso, venían a celebrar esta fiesta. Y hasta el día de hoy se sigue celebrando. Amén. Pero en el tiempo de Jesús, ellos vinieron y celebraron esta fiesta en la ciudad de Jerusalén. Había mucha gente, porque venían de muchos lugares. Allá en el libro de los Hechos miramos el nombre de las ciudades y de las regiones de donde venían muchas personas. Amén. Hay una lista ahí que nos detalla de los nombres de todos los lugares donde se venía la gente a celebrar esta fiesta. De modo que había mucho movimiento. Sí. ¿Okay? Muchas familias viajaban juntas en caravanas de lugares muy lejanos para venir a Jerusalén. Entonces, la Biblia nos enseña que después de la celebración, sus padres regresaron ya a su lugar de donde ellos vivían. Entonces, cuando ellos estaban regresando, ellos pensaban que Jesús venía ahí con ellos, venía ahí con algunos de los otros familiares porque venían en caravanas. Pero ¿qué pasó? Jesús se quedó en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, imaginemos la preocupación de los padres. La Biblia dice que duraron 3 días de camino para regresar a buscarlo. Estaban angustiados, José y María, pero regresaron a buscarlo. Amén. Entonces, cuando finalmente lo encontraron, él estaba en el templo. ¿Ok? Y lo encontraron sentado entre los maestros de la ley. Y estaba escuchando y haciéndoles preguntas. ¿Ok? Entonces, como Jesús entendía cuál era su propósito y cuál era su identidad, esto nos demuestra que Él no estaba perdido. Él no se había quedado porque se estaba distraído. Él sabía cuál era el propósito de Él aquí en la tierra. Más que nada, Él estaba enfocado. ¿Ok? Y cuando su mamá le habló, Él le respondió que debía de estar en los asuntos de su padre. Le dijo, es necesario que en los negocios de mi padre yo esté. Entonces, eso nos muestra algo muy claro. Nos muestra que desde muy temprana edad, a los 12 años, nuestro Señor Jesús, siendo un jovencito, tenía su identidad bien identificada. Él sabía que Él era hijo de Dios, porque Él dice, en la casa de mi padre me es necesario estar y en sus negocios también. Entonces, Jesús no vivió improvisando una vida espiritual. Él sabía que su vida y que su crecimiento espiritual era la prioridad, que su relación con el Espíritu de Dios era su prioridad. Porque la Biblia describe también ahí que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. También dice que él crecía en estatura y en gracia delante de los hombres. Amén. Entonces, de esto lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida también. ¿Ok? Porque ¿cuántas veces estamos ocupados? Estamos ocupados con muchas cosas. A la misma vez, a veces llevamos a cabo muchas tareas, a la misma vez, pero en realidad no estamos enfocados. Hay muchas actividades en la iglesia, pero no nos enfocamos.
Amén. ¿Cuántas veces andamos activos, pero no tenemos una visión concreta de lo que tenemos que hacer? ¿Ok? Entonces, tener propósito para nosotros no significa que tenemos ya todo resuelto. Significa que sabemos cuál es nuestra prioridad, cuáles son las prioridades como hijos de Dios, como creyentes, que anhelar un crecimiento espiritual y anhelar una comunión más cercana con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, Simeón, él tenía ese propósito. Amén. Él no iba al templo solo por una rutina religiosa. Él estaba esperando el momento de la consolación de Israel. Ese era el propósito por el que él se levantaba todos los días y buscaba el rostro de Dios, de su Espíritu Santo, porque él sabía que así como la promesa se le había hecho, se le cumpliría. Entonces eso cambia todo, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra visión, cambia nuestra motivación de venir a la iglesia. Amén. Cuando uno sabe qué es lo que estamos esperando de Dios, vamos a vivir diferentes. No nos vamos a desesperar tan fácilmente. No vamos a estar distraídos. No nos va a robar el enfoque, las cosas, las circunstancias de la vida. No vamos a perder nuestra esperanza. Tenemos una convicción de lo que se espera. Porque la Biblia en el libro de Hebreos describe qué es la fe. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo guía nuestros corazones. Amén. El Espíritu de Dios guía nuestra visión, nuestras vidas, y para que nosotros permanezcamos enfocados. Amén. Así que vemos que Jesús vivía impulsado por el Espíritu Santo. Él se perdió con sus padres, pero él está impulsado para estar en ese templo. Y vemos que Jesús amaba la palabra de Dios y nos motiva a nosotros a amar las Escrituras. Jesús tenía por costumbre leer las Escrituras. Y otra vez hay que imaginarnos esa escena en la sinagoga. Le entregaron el libro de Isaías, del profeta Isaías, y él lo abrió y él buscó el pasaje y comenzaba a leer. Y no era algo improvisado, no era por emoción del momento, era por el conocimiento de la palabra de Dios. Así que Jesús conocía la palabra. Y cuando terminó de leer, declaró que esa escritura se estaba cumpliendo en ese momento. Vemos que Jesús era impulsado por el Espíritu Santo. Y eso nos muestra algo muy importante, que la palabra afirma nuestra identidad. Y la palabra afirmó la identidad de Jesús. Y ahora pensemos en nosotros. Hoy vivimos escuchando muchas voces, vivimos en este mundo donde hay tantas opiniones, hay tantas críticas, hay tantas comparaciones, hay muchas expectativas. Y si no nos llenamos de la palabra de Dios, esas voces se nos van a quedar en nuestras mentes. Si no estamos basadas en la palabra de Dios, empezamos a creer las expectativas del mundo, empezamos a creer las opiniones del mundo. ¿Qué piensa el mundo sobre este tema? ¿Qué piensa el mundo sobre este tema, verdad? Y cuando nosotros empezamos a leer, vemos que la Biblia tiene una opinión sobre estos temas que estamos atravesando en este mundo. Y no es nuevo. Así que la palabra de Dios tiene algo para nosotros. Y no quiere que nos llenemos de las cosas del mundo, sino de la palabra de Dios. Amén. Así que, pero cuando leemos la Biblia con mucha constancia, vemos que algo está cambiando en nosotros y nuestra perspectiva cambia. Vemos que nuestra ansiedad puede disminuir. Vemos que nuestra seguridad en Dios crece. Y quizás alguien de aquí que está escuchando este mensaje está tomando decisiones con inseguridad, no sabe si mi decisión que tomé está correcta o no. Pero cuando leemos la Biblia vemos que nos ayuda a tomar decisiones, a poder tomarlas con seguridad y confiar de que Dios va a estar a nuestro lado, no importe lo que pase en nuestras vidas. Así que la Biblia nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Y vemos que mientras la empezamos a leer, nos enamoramos con ella, porque no solamente son historias en una página, sino que es una historia viva. Es una historia que ha transformado vidas y nos está transformando a nosotros. Así que es más fácil es reconocer cuando el Espíritu nos está guiando. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere impulsar, y para impulsarnos tenemos que leer nuestra palabra de Dios. Sí, amén.
porque de esa manera somos llenos del Espíritu de Dios, del poder de Dios. El llevar las historias de la Biblia en nuestro corazón, llevar los salmos, las profecías de los profetas, nos animan a seguir adelante, a tener nuestra confianza de que, como dice en una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esa es una promesa muy hermosa, porque cuando miramos el mundo alrededor, vemos que el mundo está sediento. El mundo está sediento de Dios, pero aún así muchos no quieren aceptar el Evangelio, las buenas noticias. Muchos deciden rechazar el ofrecimiento a la vida eterna. Entonces, otra de las cosas que nos ayudan como creyentes a ser llenos, a ser impulsados por el Espíritu Santo es vivir una vida de oración constante. La palabra nos anima a orar sin cesar. Amén. Nos anima a velar, porque para que de esa manera no caigamos en tentación. La Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo en las historias tan hermosas que miramos en la Biblia. Él tenía el hábito de siempre tomar un tiempo especial donde Él se apartaba a orar. En muchas de las historias que leemos, siempre miramos esa disciplina que tenía nuestro Señor, de apartarse, a estar a solas con el Padre en oración. ¿Ok? Entonces, no debemos solamente apartar un tiempo de oración cuando tenemos mucha presión, cuando vienen los problemas, porque cuando ya vienen los problemas, ya hasta podemos sentir las ganas de ya ni siquiera orar, porque ya el problema está encima. Entonces, antes de que venga el problema, es necesario que nosotros mantengamos esa comunión con Dios por medio de la oración. No solamente cuando hay una crisis, cuando viene un problema grande a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces nuestro Señor Jesús nos mostró que eso era parte de su vida, de su diario vivir, la comunión con su Padre, la relación. Y de eso es lo que lo ayudó a nuestro Señor Jesús, porque la Biblia nos enseña que Él también fue 100% ser humano. Él es 100% Dios, pero también nos mostró su lado humano y su necesidad de ser impulsado por el Espíritu Santo. Hay una historia en la Biblia también acerca de una mujer que llevaba 12 años enferma, pero ella se esforzó y estiró su mano hasta que pudo alcanzar y tocar el manto de nuestro Señor Jesús. La historia nos enseña que ella había sufrido mucho, que había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se sentía cansada y estaba desesperada. En medio de la multitud, porque venía Jesús y venía una multitud alrededor de él. Iban camino a la casa de Jairo, porque Jairo había venido a buscar al Señor porque su hija estaba muy enferma. Pero en ese caminar, esa mujer miró la oportunidad y se acercó y tocó el manto con fe. Fue impulsada por el Espíritu Santo a hacerlo. Porque muchas veces nos sentimos que, ¿para qué voy? ¿Para qué le pido a Dios si no me va a escuchar? Pero el Espíritu Santo en su gran misericordia nos anima y nos dice, ve, porque ahí hay bendición, porque la bendición viene, pero tienes que levantarte e ir. Entonces, Jesús se detuvo. La historia dice que Jesús se detuvo y había tanta gente a su alrededor, pero el Señor percibió que algo había sucedido, que algo había pasado, porque Él dijo, virtud ha salido de mí. Él sintió que poder había salido de Él. Entonces eso nos muestra la sensibilidad de nuestro Dios, la sensibilidad de nuestro Señor Jesús. Él siente nuestro dolor, Él conoce nuestras tristezas. Entonces el Señor le sanó, la sanó. Ella quedó sana porque ella buscó la sanidad. Y el Señor supo que alguien la había tocado. ¿Amén? Entonces, nuestro Señor, después de ministrar al pueblo, después de sanar a tantas personas que venían a Él, constantemente se apartaba a orar. Porque el Señor también se cansaba. El Señor también se cansaba porque
pues él estaba siempre trabajando, Yeah. siempre llevando a cabo la obra de Dios y se cansaba. Entonces también nosotros nos cansamos. Entonces damos nuestro tiempo, usamos nuestra energía, le brindamos atención a nuestros familiares, a muchas personas que acuden a nosotros por atención. A veces nos sentimos que todas las personas nos buscan a nosotros para nosotros ayudarlos. Y sentimos un momento donde a nosotros nadie nos ayuda, pero no es así. A nuestro alrededor hay personas que también están orando por nosotros. Hay personas que están clamándole a Dios por nosotros y que nos ayudan también. Y a veces no nos damos cuenta. Sí. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que somos un pueblo, que somos una iglesia, que somos familias, que buscamos siempre el bienestar de los demás, así como los papás de los hijos y los hijos de los papás y así, los hermanos en la iglesia también. Entonces, si no oramos, nos vamos a drenar, nos vamos a vaciar, no vamos a tener fuerzas para seguir adelante. ¿Ok? Entonces, el momento de oración es ese tiempo donde nosotros le presentamos a Dios y descansamos de todas nuestras cargas. El Señor quiere que vengamos a Él. Él dice, venid a mí cuando estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Ok? Entonces, ahí en ese momento de oración, el Espíritu Santo está ahí, impulsándonos y ordenando nuestros pensamientos. Está dándonos un descanso, renovando nuestras fuerzas. La Biblia dice que el Señor renueva las fuerzas del que no tiene ningunas. ¿Ok? Entonces, una persona que ora constantemente comienza a notar que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios está impulsando su vida. Y nos ayuda a que nuestra sensibilidad espiritual sea cultivada por medio de la oración. Amén. Amén. Impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Así que vemos que hay que regresar a Simeón y vemos que en ese templo, en ese lugar, habían muchos papás, que entraban todos los días con sus hijos para presentarlos. Y habían muchos bebés en los brazos de sus papás y todo parecía muy normal, pero Simeón vio a Jesús y algo dentro de él como que hizo un clic. Y cuando leemos esta historia yo digo, pero ¿cómo Simeón supo que Jesús era el Mesías? ¿Verdad? Y se nos hace algo extraordinario, pero en realidad es cómo el Espíritu Santo impulsa a Simeón y cómo lo guía. Y él pudo reconocer que Jesús no era un bebé común, era el Mesías. Y no fue casualidad también, sino que él tuvo esa sensibilidad al Espíritu Santo. Y eso fue muy sensible también a la voz de Dios. Y vemos que él tomó al niño en sus brazos, lo abrazó y declaró que con sus ojos había visto al Salvador. Y con sus ojos había cargado al Salvador. Y esa es la promesa que se cumplió, que Dios le hizo a Simeón. Y imagínense ese momento, años esperando, él no sabía cuándo, no sabía la hora, no sabía dónde, pero años creciendo, él finalmente pudo ver esa promesa cumplirse. Y eso es lo que produce una vida guiada por el Espíritu Santo. Produce paz, produce amor, no es perfección, no es ausencia de problemas, pero sí da paz. Da paz al corazón del hombre. Porque nosotros siempre vamos a pasar por dificultades. Y mucha gente dice que cuando vienes a los pies de Cristo, que nunca vas a atravesar problemas, que tu vida va a ser perfecta, pero la realidad es que lo que Dios hace en nosotros es ponernos paz y sentirnos en comunión con Él. Sí, amén. El Señor nos ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no puede entender esa paz que Dios da. La Biblia dice, el Señor lo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y no como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Crean en mí. Amén. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Amén. Entonces, qué bonito estudiar la palabra de Dios. Es bien hermoso. Nos ayuda a vivir confiando en Dios en todo tiempo. Amén. Entonces, ser impulsados por el Espíritu Santo no es algo privado, no es algo ajeno o es algo limitado.
es para todos, Ujú. para todo el que desee. La Biblia nos enseña que el Señor ha dicho, todo el que viene a mí, yo no lo rechazo. Ujú. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que toca, se le abrirá la puerta. Entonces, el Espíritu Santo no está limitado a un grupo de personas. Como dijo el profeta Joel, el Espíritu Santo de Dios sería derramado sobre toda carne, es decir, sobre todo el que anhele la presencia de Dios. ¿Ok? Pero sí es algo que se cultiva cada día. Es algo que necesitamos buscar día a día. La presencia de Dios, ser impulsados por Dios para poder tomar buenas decisiones en la obra de Dios, pero también en nuestras vidas personales. Entonces, el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir con propósito. Nos motiva también a leer la Biblia, a meditar en la palabra, a estudiarla, a reunirnos con personas que también aman la palabra de Dios. Porque no es algo que podemos hacer solos. No podríamos hacerlo solos. Necesitamos esa comunidad que hay de personas que aman la palabra de Dios y juntos podemos aprender todos y todos podemos crecer. Y juntos, así como los carbones encendidos, la llama no se apagará. Porque si un carbón se sale del grupo, se puede apagar fácilmente, pero cuando hay muchos carbones juntos, la llama permanece. Sí. ¿Okay? Entonces debemos orar constantemente. Debemos hacerlo en una privacidad con Dios. No tenemos que hacerlo solamente para que nos vean. Porque muchas veces buscamos que las personas nos vean porque creemos que oramos bonito, porque creemos que somos elocuentes al momento de la oración, pero el Señor nos recomienda que lo hagamos en nuestro cuarto, en nuestro lugar privado. Y la Biblia dice que lo que nosotros hacemos en lo privado, el Señor nos bendecirá en lo público. Amén. Entonces, estos hábitos van a afinar nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios y teniendo nuestro oír espiritual, es como vamos a ser impulsados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, así solamente reconoceremos los momentos importantes que muchas personas pueden pasar por alto, que muchas personas no lo van a notar. Así como en la historia de Simeón, él tuvo discernimiento, Dios le dio el discernimiento para entender que ese niñito, esa mamá y ese papá eran personas escogidas por Dios. Y que ese bebé era el Mesías y la consolación de Israel. ¿Ok? Entonces, hoy puede parecer un día común. Hoy quizás podemos pensar que nada espectacular está ocurriendo. ¿Ok? Pero hoy puede ser el día donde Dios quiere hacer algo especial en nuestras vidas o en la vida de los que nos están escuchando. ¿Ok? Entonces, la pregunta sencilla que nos podemos hacer es, ¿estamos atentos? ¿Somos sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿O estamos distraídos? Porque cuando el Espíritu nos mueve, nos va a tener en el lugar y nos va a llevar a hacer las cosas que debemos hacer. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Amén. Y eso es lo que es vivir impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a inclinarnos los rostros para concluir con este estudio. Amén. Gracias, Padre Santo, por este estudio tan importante que nos has dejado, Señor, en cómo vivir impulsados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que es de bendición para nosotros, Señor, y para los que están escuchando también. Padre Santo, ayúdanos a ser más sensibles a tu voz, a buscarte más, Señor, a leer de tu palabra, Señor, a orar con constancia, Señor, y más que todo, Señor, vivir nuestras vidas con un propósito, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a como congregación, como hermanos, Señor, a crecer juntos, Señor, a motivarnos juntos, Padre Santo, a reconocer que ser impulsados por tu Espíritu Santo es algo muy importante que podemos hacer en nuestras vidas diarias, Señor. Solamente tener un oído sensible, un corazón sensible a tu voz. Padre Santo, te pido que esta palabra se quede en nuestras mentes y corazones, Señor, y que tú seas guiando nuestras vidas
Y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Adiós. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Shafter. Estamos en el 155 de la Ridgewood DR en Shafter, California. Visítenos los viernes a las 7 p.m. y los domingos de la 1 p.m. en adelante. Síganos también por nuestras redes sociales.